Muy buenas tardes a todos. Hoy os dirijo unas palabras en el día de Domingo de Ramos del año 2023. El Domingo de Ramos es la puerta de entrada a la Semana Santa. Hace casi 40 días os compartí unas palabras sobre lo que era la Cuaresma. Y os hablé de cómo Dios estableció no solo la tienda de la reunión, el arca de la alianza, tantas y tantas cosas para el pueblo, sino también una serie de festividades que sus hijos tenían que guardar, que cumplir. Están en la palabra de Dios, Levítico 23, el tiempo del pan sin levadura, que eran 7 días, porque había festividades de un día y festividades de un tiempo. La llamada fiesta de los tabernáculos, Levítico 23. La verdad es que he dicho llamada por una razón, porque en Levítico 23, 39, aunque dice que se va a vivir en tiendas durante esos días, pero la llama de un modo muy especial. Dice, en el día 15 del 7º mes, cuando hayas reunido el producto de la tierra, celebrarás la fiesta de los 7 días del Señor. La fiesta de los 7 días del Señor. Versículo 41. La celebrarás como una fiesta para el Señor durante 7 días en el año. En Jonás 3:5 se dice, y los ninivitas creyeron a Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con cilicio. Bien, proclamaron un ayuno. Si se proclama un ayuno, bien se puede proclamar una semana santa. Los primeros cristianos, muchos de ellos eran judíos, como judíos siguieron celebrando las fiestas que habían celebrado toda su vida. No dijeron, nos hemos hecho cristianos, se acabó el celebrar las 7 fiestas que el Señor estableció en el Levítico. Después, con el paso del tiempo, en una evolución completamente natural, esas fiestas se fueron cristianizando o sustituyendo por otros hitos cristianos. Algunas continuaron, como es el caso de Pascua, se siguió celebrando en la misma fecha, como la fiesta de Pentecostés, cuando había descendido el Espíritu Santo en esa fiesta judía, pues se siguió celebrando exactamente el mismo día. Hubo una evolución natural, lógica, de un calendario de festividades judías a un calendario de festividades con un contenido ya cristiano. Nosotros, los católicos, tenemos un tiempo sagrado que es la Cuaresma. Sobre él ya hablé en la otra charla. Algo totalmente bíblico. Algo que proviene, que hunde su existencia en las profundidades del comienzo de la Iglesia, en los primeros siglos. Pero dentro de esa Cuaresma, en que hay varias semanas, hay una a la que se le llama en todo el año
la Semana Santa, que es la que comienza con el Domingo de Ramos y que concluye con la Pascua. Una semana tan especial que entre todas las semanas del año, entre todas las festividades, solemnidades, es la Semana Santa por excelencia. Durante el año leemos la palabra de Dios, pero en este tiempo sacratísimo la vamos a vivir. Nos vamos a introducir en ella de un modo vital para vivir el gran hecho de la redención. Vamos a acompañar a Jesús desde su entrada en Jerusalén el Domingo de Ramos hasta su resurrección. Año tras año, al llegar esta semana, desde los comienzos de la Iglesia, no nos limitamos a leer, sino a vivir la realidad del tiempo como una realidad sagrada, 7 días sagrados. Hago una pequeña corrección. He dicho desde el principio, bueno, probablemente no fue desde el principio. Me explico. Los primeros cristianos celebraron sin faltar ni un solo año desde el principio el Pesaj, la Pascua. Cristo ha resucitado. Todo lo que celebrábamos en las Pascuas anteriores era símbolo, era figura de esta realidad. El cordero que se sacrificaba era símbolo de Cristo. Y todo lo demás que se celebraba en la Pascua. Evidentemente, los apóstoles y todos los bautizados de Jerusalén, el mismísimo primer año después de la resurrección de Cristo, cuando se acercaba la Pascua, se acordaron, hoy entró en Jerusalén Jesús y todos le aclamaron. Hoy fue la última cena, hoy fue la pasión. En un primer momento, evidentemente, no estaba hecho rito ese recuerdo, era recuerdo. Pero un recuerdo tan vivo como nunca más lo vamos a volver a tener. La gente no leía el Evangelio, que todavía no estaba escrito ya en su fase final como ahora, todo terminado. La gente no leía el Evangelio, recordaba lo que había visto con sus ojos. Recordaba a la multitud aclamándolo al entrar en Jerusalén, las cosas que pasaron, los comentarios de ese pasaje del Evangelio, los comentarios de los vecinos, lo que dijeron en la casa el día del Domingo de Ramos. Dígase lo mismo los días siguientes. Con el tiempo, esta realidad tan viva, maravillosamente viva, única, que existió mientras vivieron los testigos, ya se fue consolidando como una costumbre establecida. Ya pasó a ser cada vez más, lentamente, pero cada vez más lo que ahora tenemos. Desde el punto de vista de la realidad, la Semana Santa fue un recuerdo desde los comienzos mismos de la Iglesia, en el corazón de la Iglesia que en ese momento estaba en Jerusalén, donde estaban los apóstoles, donde estaba la madre viva del Redentor, sus primos, Lázaro. No tenían el Evangelio escrito, tenían a los personajes vivos del Evangelio, desde la Magdalena hasta Anás y Caifás en otra parte de la ciudad. Siempre, por lo tanto, en cuanto a la realidad, hubo una Semana Santa.
pero qué viva. De nuevo se produjo una evolución natural hacia lentamente, poco a poco, lo que tenemos ahora, sin prisas. Probablemente, si se iba un misionero a predicar a Alejandría o a la Galia, hay un grupo, mejor la Galia, voy a poner ese ejemplo, un grupo de galos entre los que no había judíos, cosa difícil porque había judíos en todas las grandes ciudades del Mediterráneo. En el siglo I la población judía era nada pequeña, desde Hispania hasta Siria, desde Italia hasta el norte de África. Y era muy lógico que los primeros en convertirse eran los judíos, porque ellos ya esperaban al Mesías, porque ellos conocían las profecías. Pero ahí donde se predicó el Evangelio con muy pocos judíos, etc., hubo algunos lugares, celebrarían la Pascua, pero no mucho más. No mucho más. Aquellos paganos conversos no sabían qué había sido la antigua fiesta de Pentecostés y tantas otras cosas. Pero la tradición del corazón de la Iglesia se extendió a todas partes. Pero esos lugares donde solo celebraran la Pascua y el Día del Señor serían muy pocos. Había judíos en todas partes y en todas partes se celebraban las festividades judías. Con lo cual, la costumbre de tener fiestas en las comunidades cristianas vino desde el principio. Y la Semana Santa, como estoy diciendo, enseguida celebrar la Pascua, ¿acaso no era recordar, mira, hoy es el jueves, mira, hoy es el viernes, hoy murió? Evidentemente. ¿Sí? Pues bien, cuando la sociedad entera, siglos después, se volvió cristiana, cuando el cristianismo se consolidó, en lugares como España, en el siglo XVI, no es que simplemente uno se acordara de la entrada de Jesús en Jerusalén. No es que la comunidad en su reunión lo celebrara, sino que la ciudad entera en la que uno vivía el Domingo de Ramos. Y había una procesión e iban todos con los olivos de los que se habla en el Evangelio. Y era fácil imaginar la procesión de Jesús entrando en Jerusalén porque había inmensas procesiones tan grandes como si el mismo Cristo en ese momento entrara en la ciudad. Con lo cual ya no era vivir esa página del Evangelio leyéndola yo personalmente en mi casa, imaginándola. Ya no era la comunidad todos juntos conmemorando, era la sociedad entera que vivía el Domingo de Ramos y de un modo visual aparecía en plena calle una rememoración de ese episodio del Evangelio. El Evangelio se hacía realidad en la calle, con toda la población allí, como la población de Jerusalén había estado en la calle hace 2000 años. Y cuando se celebraba la misa de la última cena, dígase lo mismo. Cuando se celebraba la procesión de Jesucristo en la pasión, la escena de Jesús yendo al Calvario, era como si fuera visible. Con lo cual, todas estos hechos históricos del Evangelio ya no tuvieron una dimensión meramente personal o de la pequeña comunidad cristiana, sino que la sociedad entera
vivía, se introducía, se sumergía en un vivir el Evangelio en la calle. Estar allí como yo hubiera estado hace 2000 años en su camino hacia la cruz, como yo hubiera estado hace 2000 años viéndole en la cruz. Y los crucifijos, a veces de tamaño natural, en plena calle, aparecían erguidos, rodeados de la gente. El mismo Sábado Santo, con todas las iglesias desnudas, desnudo el altar, desnudo de crucifijos, sin ningún acto litúrgico, como imagen de esa desolación, de ese silencio después de la muerte de Cristo. Y por la noche, en mitad de la noche, la alegría de la resurrección en la vigilia pascual. Y por las mañanas, yo solo he vivido como párroco otra procesión. Por ejemplo, en el pueblo donde yo estaba, pequeñito, 1000 habitantes, que era María yendo al sepulcro y la procesión de las mujeres bajaba hacia el cementerio del pueblo, que estaba bien a las afueras, y otra procesión de los hombres llevando a Jesús resucitado, una imagen de Jesús resucitado saliendo del sepulcro y encontrándose con María. Claro, es que una cosa es leer y otra cosa es esa maravillosa posibilidad que ofrecían las sociedades cristianizadas desde hacía tantos siglos, que en su amor a Jesús realizaba este acto. Y yo he visto, porque estas cosas tocaban el corazón hasta lo más profundo, yo he visto a algún hombre que yo le conocía, no iba a misa nunca, ni una vez al año. Pero cuando veía por fin la imagen de Jesucristo en la procesión, que jamás se la saltaba, por nada del mundo, hasta enfermo, se hubiera arrastrado para estar ahí en la procesión. Estoy seguro, hasta enfermo se hubiera arrastrado para estar en la procesión. Cuando salía el Cristo, llorar y llorar y llorar en público, no podía aguantarse las lágrimas. Con lo cual, la Semana Santa, fijaos que me estoy fijando además en lo externo, en lo social, al servicio de lo interno, al servicio de ese encuentro del alma con Jesús. Entonces, vivir la Semana Santa, vivir la Semana Santa con oración personal, con lectura del Evangelio y meditación, lectura muy lenta, tratando de imaginarlo todo, de meternos en la escena. ¿Cómo hubiera yo vivido la entrada en Jerusalén? Y le hubiera acompañado hasta el templo. Y le hubiera visto orar, adorar al Padre. ¿Cómo hubiera estado el lunes santo, martes santo, miércoles santo, jueves santo por la mañana, escuchando sus predicaciones? Le podemos escuchar en el Evangelio. Y seguir viviendo todos los hechos en mi oración personal. Pero después uno acaba la oración, sale a la calle y se encuentra lo que ha meditado, pudiendo sumergirse
Es cierto que los soldados que llevan a Jesús en la procesión del Viernes Santo, a lo mejor sus uniformes son un poquito disfraces baratos. Y esto otro, se nota que todo es falso. No importa. Si hay que ir a lo profundo, al misterio. Si todo esto solamente es una ayuda. Ojo, hay procesiones en que los uniformes de legionarios romanos que llevan a Jesús camino de la pasión, camino del Calvario, son perfectos. Hay procesiones en que la imagen de Cristo es perfecta, en que el Cristo elevado en la cruz es perfecto, de un realismo insuperable. Como veis, hay aquí un entrelazarse de la oración personal, diaria, meditando las Escrituras, escuchando a Jesús en el Evangelio, acompañándole a Jesús en el Evangelio. Leer, imaginar, leer, imaginar. ¿Imaginar para qué? Para suscitar el amor de mi corazón. No todo es meditar, 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 pensar, pensar, la cogitativa, ¿eh? No. También hay partes de la Escritura que también hay que meditarlas y pensarlas y darle vueltas. Pero hay otras partes en que lo que hay que hacer es acompañar. Crear dentro de la cabeza un cuadro perfecto, pero no un cuadro estático, como una película, y meterse dentro. Y entonces la palabra de Dios hace su efecto. Acompañar a Jesús hace su efecto. Hay una parte personal, hay otra parte de la comunidad. Voy a misa, predicaciones, adoración todos juntos. Ya los ritos están pensados para rememorar lo que cada día la comunidad cristiana recuerda. Ya hay unos ritos especiales el Domingo de Ramos, otros ritos especiales el Jueves Santo, otros ritos especiales el Viernes Santo, por supuesto la Vigilia Pascual. Oración personal, la comunidad y después la sociedad, la misma sociedad. Sin fijarnos tanto en los detalles que no coinciden, porque no estamos allí para hacer de críticos históricos. Estamos allí para sumergirnos en el episodio representado, en el episodio que la ciudad está viviendo. Como veis, la Semana Santa es para vivirla. Y no es algo que pueden hacer solo los muy santos, los místicos, no. Incluso si tú eres un pecador, incluso si tú vives en una situación que no está concorde con el Evangelio, vive la Semana Santa. No estás excluido, no estás excluido. Estarás excluido de la Sagrada Comunión del cuerpo de Cristo si no estás purificado. Pero con excepción de la comunión, para lo cual hay que estar debidamente confesado, puedes vivir la Semana Santa y te vendrán gracias, porque estás en un tiempo santo. ¿Qué fue lo primero que dije al comenzar la Cuaresma en la otra charla? Que me había encontrado con una antífona. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor.
en Semana Santa. Esto es mucho más profundo. Esto es mucho más profundo. La Semana Santa, lo repito, no es solo para los grandes santos, es para todos. Hay gracias espirituales para todos. La Semana Santa santifica, transforma. Pero ¿qué pasa, padre, si yo soy una persona que deliberadamente no estoy cumpliendo lo que dice Jesús? No me adapto a lo que dice Jesús. No le estoy obedeciendo. Vive la Semana Santa. Dios sabrá qué va a ocurrir en tu alma. Dios lo sabrá. Una última cosa de las que tengo apuntadas aquí. Si estos 7 días que comienzan hoy son los más sagrados de los 365 del año, dentro de estos 7 días, que son como un templo, como cuando después del atrio de la Cuaresma pasas ya al interior del templo, que es la Semana Santa, después hay una parte todavía más sagrada, que es el Triduo Pascual, como el último velo. Y ese último velo nos introduce en el misterio más profundo que tenemos que celebrar, recordar, que nos tiene que transformar. La pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Voy a hacer una pequeña interrupción porque la pila del audio me está advirtiendo que el micrófono se va a interrumpir, así que un segundo que cambio la pila. Todos queremos vivir la alegría de la resurrección de Cristo. Pero viviremos la alegría de esa resurrección en la medida en que hayamos vivido la pasión, en la medida en que nos hayamos preparado a través de la pasión. En la Semana Santa viviremos el día del Domingo de Resurrección. La Semana Santa se vive con más intensidad en la medida en que hemos vivido la Cuaresma. Y el domingo se vive con más intensidad en la medida en que hemos vivido la Semana Santa. Si he perdido el tiempo durante toda la Cuaresma, si no he hecho nada, tranquilo, empieza ahora. Nunca es tarde, nunca es tarde. Aunque hayas perdido el tiempo durante todos los días anteriores, Dios te va a ayudar. No es indiferente haber perdido el tiempo, no, pero nunca es tarde, Dios te ayuda. Ahora bien, todos queremos vivir esa alegría, ese gozo. ¿Cómo hubiera yo estado el domingo de resurrección hace 2000 años? Vive la Semana Santa. Y si al final pierdes el tiempo el lunes santo, el martes santo, el miércoles santo, empieza el jueves santo. La pasión de Cristo, que incluye su muerte, y su resurrección están estrechamente unidas. Podríamos solamente rememorar, vivir la resurrección, pero es que la intensidad de esa vivencia, de esos sentimientos, de esa iluminación del cielo en nuestras mentes acerca de este misterio de la redención,
está en relación con ese esfuerzo de acompañarle. La pasión y resurrección. Querríamos solo vivir el gozo de la salvación, pero para ello, para vivir ese gozo, debemos ir al Calvario. La redención se ganó en el Calvario y su culminación de esa redención es la resurrección. Hay una relación, por lo tanto, entre lo que ocurre en la noche del Jueves Santo, cuando va al Huerto de los Olivos, y el Viernes Santo, con lo que va a ocurrir el Domingo Santo, el Domingo de Resurrección. El Triduo Pascual comienza el Jueves Santo por la tarde, al atardecer, con la Última Cena, la celebración de la Última Cena. Si hay una relación entre la pasión y la resurrección, hay una relación entre la Última Cena y la redención que va a tener lugar. Una relación profunda, poderosa, que se manifiesta en que Cristo se nos ofrece bajo dos especies, el pan y el vino. El vino recuerda totalmente a la sangre. La sangre recuerda la pasión del Señor, su cruz, sus sufrimientos. Fuimos rescatados por esa sangre. El Triduo comienza en el Jueves Santo. Hay una relación entre la misa y los misterios posteriores. La misa. La misa, todo lo que va a suceder en la pasión, en el Calvario y su resurrección, está allí presente, en la misa. Cubierto de símbolos, de ritos, para llegar al centro de la misa, que al final es el pan y el vino consagrados, la Eucaristía, pero bajo las dos especies, para recordar siempre, siempre, siempre la sangre de Cristo. Sí, el pan, la presencia, pero la otra especie recuerda de un modo mucho más visual la redención a través de su sangre. Y después la resurrección. Hay un momento de la misa en que el sacerdote toma una partícula del pan y la deja caer en el vino, simbolizando el momento en que el alma y el cuerpo se volvieron a reunir, la resurrección. El Triduo Pascual está maravillosamente armado, de un modo perfecto, imposible de ocurrírsele a ningún ser humano. Celebramos lo más profundo de nuestra fe en ese Triduo Pascual, que culmina con la Vigilia Pascual. Lo más profundo de nuestra fe, el centro de nuestra fe, lo que nos ha salvado, lo que nos ha dado la posibilidad de la vida eterna, está en ese Triduo Pascual. Jesucristo resucitó en el domingo. Para los judíos el domingo comenzaba desde el atardecer del día anterior, desde las primeras vísperas que llamamos. No se nos ha dicho en el Evangelio la hora, pero sí que sabemos que al amanecer fueron, en cuanto empezó a haber un poco de luz, fueron las mujeres al sepulcro y ya no estaban, ni los soldados, ni el cuerpo de Cristo. ¿En qué momento resucitó? Bueno, la Iglesia lo que hizo fue celebrar
porque tenía ganas, no podía aguantarse, celebrar la resurrección de Cristo cuanto antes, en mitad de la noche. La vigilia pascual se suele comenzar a celebrar a las 11 de la noche. Es muy larga, pero pasada la 1 ya es el momento en que celebramos esa resurrección. Jesucristo aparece sobre el altar en la consagración. Jesucristo resucitado. Antes se ha leído el Evangelio de la resurrección. En mitad de la noche, la vigilia pascual, esa larguísima misa con tantos ritos que solo se celebran una vez al año. Vigilia pascual que nos retrotrae a las reuniones, a las misas de vigilia pascual de los primeros cristianos. Como veis, este momento del año, como ningún otro, vivimos el Evangelio. El Evangelio pasa a ser no solo una realidad meditada, sino una realidad tangible, visible, fuera de nosotros. Yo aconsejo, puede haber gente que esté trabajando, intentar vivir la Semana Santa como un tiempo de oración, hacer el mayor tiempo posible de oración. Pero el Tríodo Pascual, a eso me refería con que algunos quizá puedan estar trabajando, si uno puede, en la medida que pueda, dedicar el mayor tiempo posible a la oración, a la lectura de las Escrituras, a estar delante del sagrario, participar en las liturgias, en los oficios. Si alguien quiere usar ese tiempo, que en España es de vacaciones, para simplemente descansar y estar con la familia, y muy bien, no hace nada malo. Estar con la familia es bueno. Hacer felices a la familia es algo bueno. Lo que yo propongo es algo santo. Y es algo que hacía la sociedad entera. Yo hablo ahora en el 2023, yo eso lo he visto de más joven. La sociedad entera vivía la Semana Santa. No era un tiempo de vacaciones. Era un tiempo de pasión para llegar a la resurrección. En aquella época, cuando yo era niño, el Viernes Santo y el Sábado Santo solo había programas religiosos. Solo había predicaciones, vía crucis, oficios. Y después empezaron a poner alguna película como La vida de Jesús, cosas así. Sobre todo vida de Jesús, no vidas de santos. Había que estar centrados en Jesús. Y yo recuerdo haber visto la programación de televisión de un Viernes Santo. Solo había cosas religiosas. No había teatro. Los cines solo daban películas religiosas. No era concebido como un tiempo para irse de vacaciones. Era un tiempo santo. Las vacaciones ya vendrían en el verano. Entonces, vosotros que me escucháis, aprovechad esta Semana Santa. No sé qué más deciros para animaros a ser transformados en estos días. Pienso que lo he dicho ya todo. La Semana Santa bien vivida supone la conversión. Vivir la Semana Santa es transformativo. La Semana Santa santifica. Cada año, viviendo esto, podemos vivir una
conversión Dios está deseando. Padre, yo ya estoy convertido, yo ya creo. Más. Yo ya soy santo. Santifícate más. Santifícate más. Y entonces esto es acumulativo, año tras año. Uno va entrando más profundamente en el misterio de la sábana santa. Atraviesa ya el último velo, el segundo velo, y entra en ese Sancta Sanctorum que es el Tríodo Pascual. No hay un arca de la alianza, lo que hay es el Calvario y el sepulcro de Cristo. Y la última cena. Sí que hay un arca de la alianza, sí. ¿Quién vivió la primera Semana Santa más intensamente que María? Sí que hay un arca de la alianza. Ella no estuvo en la mesa de la última cena, pero probablemente estaba en la misma casa. Ella estuvo al lado del Calvario. Hay una tradición antiquísima que Jesús, a la primera que visitó, a la primera que se le apareció, fue a María. No está en el Evangelio. Jesús quería mucho a los apóstoles, sí, los quería. Sois mis amigos. Pero ¿qué hijo primero no iría a consolar a su madre? No está en el Evangelio, pero hay una tradición antiquísima. La primera aparición fue a su madre. Fijaos en un pequeño detalle. Fue María Magdalena al sepulcro. Fueron después Pedro y Juan. La única que no fue María. Porque ella tenía plena fe en que iba a resucitar. ¿Para qué ir? Va a resucitar. Va a resucitar. Al tercer día. No después de 3 días, al tercer día. Era su madre, debía tener una conciencia tan clara de cuándo iba a resucitar, de lo que estaba sucediendo. Si en lo más profundo de ese Sancta Sanctorum, que es el Tríodo Pascual, está María, conteniendo a su hijo, ya no corporalmente como cuando el embarazo, pero sí de un modo espiritual. De un modo espiritual. No cuando salió el alma de Jesús de su cuerpo. En ese momento María se debió sentir tan vacía, tan muerta. Ella sí que tuvo el peor Viernes Santo después de la muerte de Cristo. Y nadie ha tenido ni volverá a tener nunca el gozo de la resurrección como lo tuvo ella, claro está. Los sufrimientos de Cristo, de María en la pasión, están expresamente mencionados en el Evangelio. Cuando le dijo, aquella mujer profetisa del Evangelio, cuando lo llevó al templo, una espada de 7 filos atravesará tu corazón. No fue una espada material, pero fue una verdadera espada espiritual al ver todo. Lo mismo en toda nuestra vivencia del Tríodo Pascual, no es lo material de hace 2000 años, es algo espiritual. Vivid la Semana Santa. Vivid la Semana Santa. Si la vivís cada año sufriréis una conversión. Cada año despertaréis. Cada año aprenderéis.
cada año estaréis más cerca. Lo que pasa es que los hombres nos acercamos y después nos alejamos. Si siempre se acumulara, pero nos acercamos y nos alejamos, nos acercamos y nos alejamos, reunimos y desperdigamos, ahorramos y gastamos. Pero si todo fuera acumulativo, bueno, Dios lo sabe, por eso no nos da una Semana Santa, nos da muchas Semanas Santas. Y esta puede ser definitiva para un cambio, para una transformación, para que la palabra de Dios se haga un misterio salvífico en nuestra alma que nos vivifique. Lo que hemos leído que hizo Jesús, de pronto lo vemos con los ojos del alma. Y un buen día se produce un cambio irreversible, definitivo, absoluto, la conversión, que llega a la vida eterna por la gracia de Dios. Nada más. Me despido de vosotros con la alegría, si Dios nos da vida, porque nos podemos morir en cualquier momento, de que nos sentaremos a la mesa de la última cena, de que acompañaremos a Jesús al pretorio, antes a la casa de Anás, de que iremos con él al Calvario, de que esperaremos su resurrección y de que estaremos allí en vela orando para cuando se nos aparezca y nos diga paz a vosotros.